buenas tardes, Javier. Hola, Buenas tardes, buenas Rogelio. tardes. Buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Pues fíjense que ya estamos aquí en estos momentos en la mesa de análisis, permítanme que tengan esto porque ya oigo mucho, con respecto a lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Él insiste en que no hay desabasto de combustible, que lo que pasa es que hay una distribución que se está realizando en estos momentos y que bueno, en muchas gasolinerías lo que estaba pasando era que el 80% de lo que se estaba vendiendo, de lo que están diciendo, era gasolina robada. Y el otro 20% se dice era la gasolina que estaban comprando realmente de manera lícita. Entonces hay una serie de controversias al respecto. Pero yo quisiera, pues tú, Javier, también y Rogelio, que han visto todo esto que está pasando durante esta semana, ¿qué nos pueden comentar al respecto de lo que pasa en el país? Pues un problema que no, nada más escuchamos explicaciones y no vemos soluciones. Nos pusimos a investigar nosotros datos muy básicos del por qué este negocio del huachicoleo, de por qué tanto es o no negocio la gasolinera, y al final los empresarios si les está haciendo o no negocios el tema del huachicoleo. Entonces nos pusimos a investigar y resulta ser que en México hay un poco más de 12,000 estaciones de servicio, 12,171 estaciones de servicio, 12,000 gasolineras. Esto lo quisimos poner en un contexto de, bueno, ¿cuántos vehículos hay en México? En México, según el INEGI, hay 45 millones de vehículos. Si, 45 ahí dice son 12,171 gasolineras en todo México. Quisimos checar, como colofón nada más, quisimos checar el dato en Veracruz, no lo hay, en la página de Pemex no lo tienen, no pudimos saber cuántas gasolineras hay en el estado de Veracruz, nos quedamos con el dato a nivel nacional. ¿Esto a dónde aterrizamos, Araceli? Aterrizamos que cada gasolinera, en una media matemática nacional, a cada gasolinería le toca darle servicio a 3,600 vehículos. O sea, estamos hablando que es un negocio que aparentemente en la media nacional pudiera tener de clientes cautivos de entrada 3,600 vehículos. Claro, aquí juegan cuestiones geográficas, en algunos estados no, en algunos será más. Pero se antoja un negocio bastante redituable. Ahora bien, ¿cuánto vende Pemex por día? Porque en palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Pemex estaba perdiendo, por efecto del huachicol, 200 millones de pesos diarios, equivalente a 1,000 pipas. Se supone que las pérdidas ahora las cifran en 60,000 millones de pesos para Pemex. Al año. Pero hasta el año pasado eran 30,000 millones. O sea, de repente salió una cifra ahí media extraña. Sueltan datos por todos lados que no se pueden corroborar. Exactamente. No se pueden corroborar. Nosotros nos fuimos con lo que dijo el presidente porque nosotros creemos que lo que él dice pues es. Él dice se robaban 200 millones de pesos diarios en el huachicoleo. ¿Cuánto es esto? Porque bueno, para nosotros 200 millones es mucho dinero, Araceli. Pero ¿cuánto es en proporción de lo que significa Pemex? Pemex vende diario, Araceli, 3,700 millones de pesos vía sus más de 12,000 estaciones de servicio. Entonces, 200 millones de pesos por día que le quitan vía huachicol, lo que significa es un 5.4%. Una hormiguita. Es una hormiguita. O sea, no con esto quiero decir que lo permitamos o que esté bien y estoy viniendo a defender a los huachicoleros. Estoy diciendo en este contexto que la pérdida para Pemex como negocio, como empresa, es del 5.4% de lo que implica su venta diaria. O sea, en este contexto es que nosotros lo ponemos porque cualquier negocio de panadería, de producto perecedero, traen una merma. Y es una merma considerable, incluso por arriba del 5 o 10%. Ahora bien, otro dato que no están diciendo, la gasolina como tal también tiene una merma. ¿Cuánto merma? Nos pusimos a verificar esta información y encontramos en España, una página de España muy completa, estudios serios donde nos dicen que la gasolina merma un 0.5% de lo que sale de la refinería al punto final del tanque del usuario. 0.5%, o sea, la mitad de un punto porcentual. Entonces, en México llegamos a esta conclusión, Araceli. En México la gasolina es la única gasolina que en lugar de evaporarse se multiplica. Porque ¿cómo es posible que varios empresarios compraran una pipa y Pemex no se diera cuenta que estaban vendiendo 2 pipas? Cuando debería ser lo contrario. Si compras una pipa, deberían de haber vendido menos de una pipa por 2 efectos: la evaporación y muy probablemente el robo de combustible. Entonces aquí es donde explicamos que esto es una cadena de corrupción desde que decían que Pemex tenía que dejar un margen en el llenado por cuestión de seguridad en la pipa, y que lo que hacían estos funcionarios de Pemex es que la llenaban al tope. Entonces ese margen que se dejaba
era también lo que se vendía. El tema es muy escabroso porque al final, ¿quién consumía esta gasolina robada? Bueno, era muchísimo, son 1000 pipas por día, según declaraciones del presidente. ¿Quién la consumía? No la vendían en garajes de casas, o por lo menos yo aquí en Veracruz no tengo conocimiento, ni en tiendas de autoservicio. En eso llama la atención lo que reveló Carlos Loret, que de acuerdo a un informe de inteligencia, había una gran empresa productora de pan y golosinas y otra gran empresa productora de papel que eran clientes directos de este negocio, que se explicaría por las grandes flotas de transporte. Pero aún así sigue siendo muchísimo combustible, como para que lo consumiera solamente una empresa o lo consumiera una localidad. Estamos hablando y eso es fácil, ¿no? ¿Cuánto te facturas? ¿Cuánto vendiste en las estaciones de gasolina? Bueno, ahí va un último dato que doy, que es realmente catastrófico. Resulta ser que nosotros como usuarios, muy probablemente, y aquí estoy especulando porque insisto, no hay una información fehaciente que nos haga hoy comprobar lo que estoy diciendo, pero en la especulación cabe porque resulta ser que los mexicanos estamos comprando gasolina muy probablemente robada, facturada, o sea, es el único negocio que lo robado lo facturan, porque nos están cobrando un IVA, y además, en el último y peor de los casos, nos venden litros que no son de litro. Que se supone que esa cuestión ya los controles de Pemex ya te permiten que en las gasolineras ahora te den litro de a litro. Litro de litro. Ahora bien. Entonces, el tema de enfrentar este asunto me parece bueno por parte del gobierno federal, lo tenían que hacer, no hay otra opción. Creo que las formas como lo hicieron no son las mejores, están provocando un daño colateral que veremos unos días hasta cuánto asciende. Lo que es criticable aquí es ¿dónde está la Procuraduría General de la República? ¿Dónde están las oficinas de inteligencia? ¿Dónde está la Secretaría de Seguridad Nacional? ¿Por qué? Porque al día de hoy no hay un solo detenido. Ahora, eso se explicará. Yo me explico, Javier, eso se explicará. Yo creo que los informes ya están. O sea, la información la tienen de la red de corrupción, de cómo viene de funcionarios de Pemex, del sindicato petrolero que hoy está amparado Carlos Romero de Champs. Pero es que, ¿dónde están los responsables, Rogelio? Entonces, es el robo del siglo. Está los carteles, hay que recordar que fueron los Zetas los primeros en entrar como cartel, como crimen organizado a este negocio. Pero también hay que recordar que si hoy acusas a alguien de robo de combustible, sales inmediatamente. Sí, porque no es un delito grave. Entonces, no sé si se estará esperando un anuncio, si se estará esperando una operación. Primero, esperando a que se cambie la ley. Ya está en la minuta en el Senado. Falta todavía establecer las leyes reglamentarias para que la Cámara de Diputados también lo apruebe, para que en un momento dado ya el delito de robo combustible sea considerado un delito grave. Aunque claro, puedes acusar a toda esta gente por de otras cosas. Evasión fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada. Ahora, resulta ser que todas estas instancias de persecución de los delitos las están dejando realmente en ridículo. ¿Por qué? Una persona o un departamento de Pemex fueron las que vinieron a solucionar este tema. Los encargados de cerrar una válvula. O sea, de nada nos sirve tener una procuraduría, a la Marina, al Ejército, a la Secretaría de Seguridad Pública tras de estos hechos, si al final el que vino a solucionar momentáneamente este asunto es un área de Pemex que se les ocurrió después de tantos años, porque esto viene ocurriendo, hay que decirlo, de muchos años atrás, cerrar nada más una válvula. Esa es la persona a la que le debemos que hoy no se esté robando la gasolina. No se lo debemos a nadie más del gobierno. Pero también se debe a que haya un desabasto brutal. Ahora, yo quiero pensar que realmente está diciendo la verdad el presidente y está diciendo la verdad Morena, y que hay una situación, una estrategia ya para normalizar esto el domingo, lunes, y que pasa esto como una anécdota de crisis, la primera crisis fuerte de este gobierno, y que la llevaron más o menos a buen puerto. Quiero pensar que así sea, porque la otra posibilidad, el otro supuesto, la otra hipótesis es que realmente existe una incapacidad por parte de la Secretaría de Energía, por parte de Pemex y por parte del gobierno en su conjunto, y que se les esté saliendo de control. Yo creo que ya se salió de control, incluso el primer coletazo posterior del huachicoleo fue lo que ha ocurrido en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco. O sea, por tercera vez fue vandalizado. Es decir, ya lo habían reparado, lo volvieron a vandalizar, y otra cosa,
llama mucho la atención, y eso le va a costar al país también una lanita, que haya alrededor de 30 buques en los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos parados en espera de descargar combustible. Eso le cuesta al país, cada buque le cuesta $600,000 y $1 millón se les estén parados ahí cada día. Otra, entonces no se ha aclarado lo suficiente esta versión de que se había suspendido la importación de combustible en el país y que no había el suficiente crudo ligero en la refinería, sobre todo hablamos de Salamanca, donde sale el 19% del combustible del país, para procesar gasolina. Se tuvo una bitácora, se accedió a una bitácora interior de la refinería, donde se decía que varios ductos no estaban funcionando, pero no por cerrados, sino porque no había. Ahora, hay otro dato bien raro. En el DF, que hay más de 400 estaciones de servicio, dicho por varios diarios, digo, no existe la información en prensa oficial, pero refieren que hay más de 400 estaciones de servicio, únicamente tenían desabasto entre 25 y al día de hoy iban sobre de 60, lo que están informando los medios. Esto quiere decir que están entre un 10 y un 20% de el desabasto. desabasto. 85 las gasolineras. Iba creciendo, día con día está creciendo el Pero desabasto. también hay psicosis también, ¿eh? Hay psicosis. Si hablamos de 20 o de 80, perdón, estamos hablando de un 30 o un 40% del total. Y que te impacta en transporte público, te impacta en distribución de mercancías. O sea, aquí yo lo que veo el problema es que si esto el fin de semana no se soluciona, la crisis adquiere escala. ¿Cuál va a ser la escala? Cuando hagan falta productos en las tiendas, cuando hagan falta materias primas. Así es. Porque además hay que decirlo, la zona más afectada es el motor económico de este país. Estamos hablando de estados altamente industrializados y con un gran dinamismo económico como Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, o sea, y ahora tenemos el problema del abasto en la Ciudad de México, que es ahí donde escala mayormente la crisis, porque en este país, como estamos acostumbrados... En Guanajuato y un tanto en Querétaro. Claro, pero cuando llega a la Ciudad de México, ¿qué pasa? Que todo el país que se nutre informativamente de las grandes cadenas nacionales, de las grandes cadenas de radio, de las grandes cadenas de periódico, de repente, así es este país. Una cosa es ver una cola en Guanajuato, otra en Michoacán o en Jalisco, a que veas todos los días en los programas llamados nacionales las mentadas de madre, la desesperación, las largas filas. Entonces ya adquiere otra dimensión la crisis, y además es en el bastión electoral del partido en el poder. Así es. Oye, aquí Miquela Arietti nos dice: ay, por favor, callen a ese tipo que ni sabe de qué habla. Seguramente soy yo. Seguramente soy yo. O Rogerio. No Miquela, creo que se refiera a eso. pero los datos duros que traes están. Ahí están, ¿no? Por ejemplo, otro dato duro, las gasolineras de marca americana, de marca estadounidense, que hay en México y hay en Guanajuato. Ellas importan la gasolina. Y la están trayendo por ferrocarril. Ajá. Ellas sí tienen gasolina. Pero es que el ferrocarril tiene una mayor capacidad. Pero ellas sí tienen, claro, están haciendo ahorita su venta de agosto y muy probablemente dejen de tener por el impacto ahorita que están teniendo de venta, pero ellos siguen teniendo su Veracruz nos gasolina. decía en el puerto ayer que entrevistábamos también a los agentes aduanales y a Coparmex que Veracruz no tiene problemas porque la gasolina aquí se trae por el puerto. Y además aquí, toda la gasolina es transporte vía pipas, me decía Gilberto Bravo, no es a través de pero fíjate que llama la atención que, por ejemplo, Veracruz es el estado que tiene el mayor número de tomas clandestinas. Es que digo, hay datos que y entonces, o sea, ¿cómo? Y bueno, no se hizo nada en la refinería de Minatitlán. O sea, ¿cómo está eso? O sea, el corazón del huachicoleo está en Puebla, ¿no? Es la capital mundial del huachicoleo. Es que este tema también está sirviendo para tapar otros temas como lo acabas de mencionar tú, como el tema de Puebla. Recordemos que tenemos una gobernadora que se acaba de matar en un helicóptero. Y que algunas recordemos que tenemos un frente llamado STLN en el sureste del país que está levantado otra vez en contra del gobierno. Esos temas ya ahorita están por debajo del escritorio y coincidentemente los tapa este tema del huachicoleo. Y además hay otro tema que hoy también va a un poco a hacer a un lado el tema del huachicoleo, que es el anuncio
de que el presidente de la República sugiere al Congreso cambiar el dictamen de la Guardia Nacional para que la Guardia Nacional tenga un mando civil y no un mando militar, es decir, elementos con formación militar bajo el mando de un civil y con una capacidad de profesionalización policial. Bueno, Rogelio, tenemos aquí en la línea telefónica a Daniel Vázquez, es el presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex a nivel nacional. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, nos encontramos aquí Rogelio Pano, periodista, y Javier Niembro, quien es analista, y estamos viendo el tema precisamente de esto que está sucediendo en el país. 11 estados de la República Mexicana están con graves problemas en estos momentos, nos dicen, de lo que es el suministro de combustibles. Platícanos la situación que existe precisamente a nivel nacional. ¿Cómo estás, Javier y Rogelio? ¿Qué tal? Saludos. Pues mira, la situación, como pues es muy obvio que se está presentando en los estados de la República, siempre con situación crítica en materia de escasez de gasolina, diésel básicamente, cuatro con situación ya muy complicada, pues está generando afectaciones importantes para la operación productiva de las empresas, ausentismo, falta de logística, de llegada de la logística para los materiales, para los insumos, productos. Muchas empresas trabajan con los sistemas de justo a tiempo y pues al no llegar las mercancías o las partes que se requieren para fabricar algún producto o servicio, pues evidentemente no lo pueden suministrar. Entonces esto está generando ya afectaciones en un gran número de empresas, aproximadamente un 40% de empresas, sobre todo en 3 estados que hemos estado monitoreando del Bajío. Y pues en ese sentido hemos estado platicando con las autoridades, hemos exhortado a que hagan las acciones pertinentes para, de manera ya oportuna e inmediata, se pueda restablecer el suministro normal de combustible. Coparmex, en caso de que no se resuelva, habla Rogelio Pano, este asunto el fin de semana, ¿se podría ya hablar que podría haber problema en el abasto de alimentos, en el abasto de materias primas en las zonas afectadas? Sí, definitivamente. Pues ya hay reportes inclusive de algunas plantas armadoras importantes a nivel nacional, de anuncios de probables cierres en sus líneas de producción para los próximos días, para el próximo fin de semana, porque pues no llegan las partes que requieren, ¿no? Entonces pueden aguantar algunos días, pero pues no más de una semana. Entonces sí, ya esta situación ha venido a complicar mucho del proceso de manufactura y entendemos, bueno, por un lado, y coincidimos que era necesario entrarle a un tema tan complicado y un cáncer tan fuerte para el país como lo es el robo de combustibles. La cifra que tenemos ahí sobre el daño solamente en el 2018 para Pemex fue de más de 60,000 millones de pesos, el presupuesto de muchos estados de la República. La afectación es muy grande, era muy grande y se dejó crecer durante muchos años, y apoyamos y coincidimos en que la decisión de haberle entrado a este tema por parte del gobierno federal fue la correcta, fue la adecuada. Sin embargo, pues los daños colaterales que está sufriendo su implementación me parece que tienen que visualizarse, tienen que ajustarse, porque pues nos está saliendo demasiado caro a los sectores productivos y a los ciudadanos esta estrategia implementada. Por último, antes de pasar con Javier Niembro, ¿usted vería un riesgo en un disparo de la inflación, como advierte el Banco de México, en caso de no haber una solución pronta al conflicto? Pues mira, no tenemos datos que nos puedan confirmar que de manera inmediata pudiera la inflación incrementarse sustancialmente. Más bien estamos esperando que el ofrecimiento que hace el gobierno federal a través de Pemex, de que esto se debe de solucionar en los próximos días, se cumpla, y en ese sentido pues vamos a estar atentos, ¿no? Y
y acompañando inclusive en algunas acciones que se requieran para que pues el abasto se dé. Es un tema complicado, difícil de resolver, no es un tema tan sencillo, porque al dejar tantos años el crecer esta red, esta mafia de robo de combustible, pues no es pequeña cosa. Sin embargo, también nos muestra el grado de fragilidad que tenemos en México en materia de infraestructura energética. Solamente tenemos muy pocos ductos que abastecen a las grandes urbes, y en ese sentido, cuando tú cierras un ducto, pues al no tener mecanismos alternos o rutas alternas de transporte del producto, pues pasa lo que hoy está pasando. Deberíamos de tener varios poliductos que alimentaran o que llevaran el producto a las diferentes zonas del país. Deberíamos de tener varios operadores, no solamente Pemex. Deberíamos de tener más infraestructura de almacenamiento. Hoy solamente tenemos 3 días de almacenamiento en todo el país, cuando deberíamos de tener al menos 15. Y en ese sentido, el llamado también que hemos hecho al gobierno federal es precisamente acelerar los proyectos que ahí están parados por falta de permisos, por falta de trámites, desde ya hace mucho tiempo, no en esta administración, sino en las anteriores, pero que hoy nos llevan a tener pues solamente canales reducidos de transporte de este producto tan importante, y pues a situaciones como las que estamos viviendo. Daniel, buenas tardes. Javier Niembro. Daniel, luego entonces, en términos coloquiales, pudiéramos estar diciendo que está saliendo más caro el remedio que el trapito. Pues son los temas que el gobierno tiene que evaluar, las afectaciones que se están teniendo. Insisto, la decisión de haber entrado al tema fue la correcta, la acompañamos y la apoyamos. Sin embargo, me parece que la estrategia tiene que ajustarse rápidamente para que el efecto no lo sientan los ciudadanos a como se está sintiendo en este momento. Muy bien, oye, pues, ¿qué le quieres decir a la ciudadanía en estos momentos, pues viendo la situación que estamos registrando? Veracruz nos decía, pues no hay problema con lo que se refiere al abasto, pero ¿qué otros estados están en riesgo ahorita aparte de estos 11? Pues mira, es que hay casos ya muy extremos. Por ejemplo, Michoacán, pues están reportando que prácticamente el 80 o 90% de las estaciones de gasolina están cerradas, no hay gasolina. Y evidentemente pues nos lleva a situaciones complicadas, como que todos los productos agrícolas que ahí tienen pues no los pueden transportar, sobre todo para la exportación, y pues son pérdidas muy importantes para el sector. Esperemos que el ofrecimiento que nos han hecho las autoridades de que esta situación se normalice en los próximos días se cumpla. Tenemos confianza en ese sentido y pues vamos a estar atentos al tema, ¿no? Muy bien, ¿algo más que desees agregar? No, pues un saludo a todos por allá. Te agradezco mucho. De Veracruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y si nos permites vamos a estar pendientes contigo para ver el próximo lunes cómo sigue la situación y pues qué decirle al público que nos está viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, pues ya escuchamos lo que nos está diciendo Coparmex Nacional con respecto a la situación que está prevaleciendo en el país. Pues es que es muy criticable la medida, creo que fue no valorada en su momento de inicio el daño colateral. Yo leía hace rato en algunas páginas de la web comentarios como que esto equivaldría a dejar de pagar impuestos nosotros con la finalidad de que no se roben el dinero los gobiernos, ¿no? O sea, en esa tesitura lo pone, ¿no? Como el hecho de cerrar los bancos para que ya no haya asaltos. O sea, en esa misma tesitura esta medida creo que va, y bueno, pues criticable. Pues la intención fue buena, pero insisto, los medios fue un desastre. Un desastre. La cuestión de la distribución ha exhibido tanto a la secretaria de Energía como al director de Pemex. Me parece también que el presidente en ese sentido ha asumido todos los costos, porque ni su secretario de Energía, ni su secretaria, ni el director de Pemex lo han hecho. La realidad, sea cual fuere, es que hay 11 estados de la República Mexicana en una situación de crisis. Alguien dirá, bueno, son 11 estados, pero esos 11 estados conllevan una gran parte de la actividad económica de este país, y entre las zonas afectadas pues ya está la Ciudad de México. No, y sobre todo, ¿qué puede causar todo esto? ¿No? Porque ya estamos viendo, decía ayer un comentarista de que la situación se estaba manejando bien en el país, que no habían existido problemas, alguno que otro por allí como que ya se estaban agarrando, ya había realmente conflictos, la reacción social ha sido bastante tranquila, de molestia, pero ¿qué mesurada. tanto?
Mesurada. Pero ¿qué tanto puede esto venirse, Rogelio? Estamos hablando de que Cuando no falten puedas llevar, alimentos en los anaqueles, cuando no puedas llevar a tus hijos a las cuando haya escuelas. suspensión de clases. Recordemos que en Veracruz tenemos un antecedente cuando, recuerden hace 2 años en Veracruz y en varias partes del país donde hubo Los aquellos Así saqueos, es. que fue incluso con una cosa menor. Claro. Entonces, ¿No ya, crees que esos saqueos tenían una intencionalidad política? el Fueron antecedente, organizados el antecedente ahí está, ¿no? El antecedente ahí está. Y yo creo que jugarle también al vivo o querer estirar demasiado la liga para ver si la sociedad mexicana aguanta o no aguanta, yo creo que es muy peligroso. Lo que pasa es que también eso en ello ha contribuido a temperar los ánimos un poco el discurso del presidente de la República, ¿no? Ese discurso del bien y el mal, ayúdennos porque estamos... O sea, tiene esa parte un poco seductora de que estamos haciendo el bien, hay costos, pero aguanten, no sean pacientes. Claro, el claro. llamado a las comunidades... Sí, ya no roben, ya no hay corruptos, ya no hay ratas, vuelvan a la... Yo nada más pongo este escenario y le doy la vuelta a la mesa. ¿Qué hubiese pasado si esto le hubiera pasado a Enrique Peña Nieto o a Felipe Calderón Hinojosa? ¿Y qué hubiese hecho Estuvieran en Andrés Leña Manuel? Verde y Yo nada más pongo ese escenario yo creo que imaginario. Claro. Yo, Bueno, insisto, sí, ellos es más dicen... lejos, Javier. ¿Cuáles fueron las marcas de Peña Nieto? Ayotzinapa, Casa Blanca, el gasolinazo, que además, bueno, condensó en un solo golpe todos los aumentos de la gasolina que se iban a dar en el país. ¿Cómo lo marcó eso? Y todavía se recuerda el gasolinazo, y a partir del gasolinazo todo lo que se provocó, que fueron toda esa serie de saqueos, todo. Bueno, hoy la reacción ha sido diferente, ha sido más mesurada. Sí hay enojos, algunos golpecillos ahí en algunas estaciones de autoservicio, pero realmente yo creo que en eso hay que hacerle un reconocimiento a la ciudadanía, porque nosotros no lo estamos padeciendo. No lo hemos padecido, pero para la gente que está 6 horas, por ejemplo en Parados, Guanajuato en claro. promedio, o algunos otros que tienen que dormir, o que estés mordiéndote las uñas porque... Ahora también en estas situaciones, también hay que decirlo también, da oportunidad a la solidaridad social. Oye, pues al uso de la bicicleta si se puede, oye, pues te toca ir a la escuela, oye, pues te toca tú llevar este día Sí, pero es muy complicado. Claro. Muy complicado. Eso se da cuando realmente hay algunas desgracias, y lo hemos vivido cuando los temblores, cuando que realmente nos une como sociedad. Pero en algo así yo creo que nace un sentimiento en la gente más de revanchismo. Y luego con discursos de odio de parte del gobierno. Lo que pasa, yo, mira, estoy de parte y parte. A lo mejor me critiquen lo que voy a decir, pero yo creo que hasta cierto punto, pues es una forma de tomar, como dicen, el toro por los cuernos, ¿no? O sea, si se estaba permitiendo todo esto ya en el país, el dejar de tajo ya toda esta situación que se venía registrando, yo creo que a veces son medidas que se tienen que tomar realmente fuertes para sacar adelante algo, ¿no? Y si el huachicoleo ya estaba de una forma tan fuerte como se estaba registrando, aunque sí, como dicen, no hubo la medida adecuada para hacerlo. Mira, no se informó a los gobernadores. Exacto. Cuando se presenta la estrategia el 27 de diciembre, lo que se dijo era que se iba a resguardar las instalaciones estratégicas de petróleo mexicano. Nunca se habló de cierre de ductos. O sea, el problema aquí es que te cae de sopetón una cuestión del abasto. O no se tenía ahora, ¿se tiene el transporte terrestre suficiente para nada, ¿no? ¿Cómo crees? O se tenía la gasolina suficiente que salieran por parte de las pipas, porque pues también pudo haber una hay falta de abasto, y eso es lo que ahora, no se quiere reconocer. ¿Qué tan difícil hubiera sido atacarlo de igual forma y llevarse 3 o 6 meses con un equipo de inteligencia, claro, y tratando de evitar el mayor daño colateral? Una investigación. Ojalá y que al término de todo este relajo se diga, se fracturó toda esta red donde estaban involucrados fulano de tal, porque lo que hoy el compromiso que va a tener Andrés Manuel López Obrador después de todo esto es presentar ante la justicia y que no salgan con que el director de tal, no, la gente va a querer
peces grandes, la gente va a querer las verdaderas cabezas de todo ello. ¿Y dónde fue a dar ese dinero del huachicoleo? Porque también hay una cuestión que no sería malo investigar. ¿El huachicoleo sirvió para financiar campañas políticas? Había alcaldes del llamado Triángulo Rojo involucrados directamente. Ahora bien, se financiaron campañas para gobernador, se financiaron campañas para alcalde, se financiaron campañas incluso para la presidencia. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero negro? ¿Dónde está? Entonces, lo que uno espera es una gran investigación. No, bueno, ya se restableció el abasto y ya todos nos olvidamos de... Coincidimos en que todos estamos de acuerdo que la lucha es frontal y debe de ser así, pero yo creo que sí había que, debieron haber echado un poquito más de inteligencia. Pongo otro ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Me da miedo, personalmente, me da pavor que vayan a aplicar la misma estrategia. Ay, no inventes. Me da la misma estrategia. Si en Comisión Federal ahí sí, bajan el switch, porque resulta ser que van a ir a investigar todos los que están colas y bajan el switch. Los diablitos. Sí, señores, de una vez hay que decírselos, espérense, mejor pónganse a investigar pero caso ahora por sí caso. Ya cállate, Sí, cállate. Tiene razón, por eso digo que tiene razón el señor. Creo que sí estoy hablando tonterías. No es la forma, yo insisto, estamos a favor de... Es que este ha sido el signo del nuevo gobierno. A ver, con la ley de remuneraciones del servicio público, con esto del huachicol, es que todo es prisa. Es como, y bien lo dijo además, en ese sentido, López Obrador no engañó, dijo, yo voy a hacer en 6 años lo que se haría en 12, pero no siempre las prisas te llevan a resultados óptimos. Claro. Y lo que puede ser, la improvisación es peligrosa, ¿no? Lo que el fin, que era indiscutiblemente nadie puede estar en contra, los medios acaso pueden tirar ese buen fin. Es a lo que voy. Y si habrá que cortar cabezas en Pemex por inoperantes en esta situación, y hablo del director, que pues, es un hombre de confianza, porque además aquí es de confianza, y lo que sí para el presidente es, no vale que sea el perfil adecuado para el puesto, no vale que tenga la formación, sino que sea su hombre de confianza, porque una característica de este gobierno es que el gobierno desconfía de todos. Muy bien. Porque el sistema está muy corrupto, entonces todo es centralizado. Rogelio, nada más para darle las gracias a las personas que nos están escribiendo. Urban Castro nos está saludando. Anadelia también nos saluda a todo el equipo. Está por aquí Rosa Mar, dice saludos a Araceli, que Dios las bendiga y cuide mucho. Podría mandar saludos a la familia Espinosa Peña, muchos saludos a la familia Espinosa Peña. Muchísimas gracias a todas las personas, tenemos muchas personas que están aquí, pero voy a leer por el tiempo que tenemos ahorita, únicamente los comentarios. Ernesto Marcial dice saludos y feliz año, muchísimas gracias. Nos comenta por aquí Miquela, bueno, ya te dije que te callaras. Yo me Tú te la adjudicaste. Yo me la adjudiqué. No, yo me la puedo credenciar. No, por favor, permíteme. Los tres, es un honor. No, bueno, no sabemos a quién de los tres. Bueno, dijo tipo, ¿verdad? No dijo tipa. Así es que yo me salvé. Marina Martínez, pues nos da también saludos. Vamos a ver por acá. El maestro Felipe Mendiola, muchas gracias, maestro Rodolfo González. Alejandro Mora dice, saludos licenciada, como siempre tan atinados sus analistas. Bueno, aquí ya están, bueno, vaya. Ignacio Ruiz bien, dice, ¿no? señora Araceli, para comentar si no es posible que personal del ayuntamiento de la Antigua envíe pipas con agua a la comunidad de La Pureza, ya que son 8 días de escasez de este vital líquido. A ver, La Antigua, ¿qué está pasando por allá? Porque sí nos están dando mucho comentario. En Pureza tienen graves problemas, 8 días sin agua. Imagínense ustedes cómo está la población. Ya sabemos que tienen muy cerca el río, pero no se trata de eso, ¿no? Hay que llevar el agua potable. Eso. Es increíble. Es que se estaban robando el agua, entonces les cerraron la válvula. Cállate, que te van a estar. Verónica Palacios, felicidades por tu programa. Dicen la verdad. Por supuesto, lo que tratamos siempre de decir la verdad para todos ustedes. Que nuestra tengan verdad. Nuestra verdad. Sí, porque dicen que la historia veces la verdad quien la es muy escribe. subjetiva, ¿no? La historia Entonces, es de quien la escribe. Bueno, a ver, nuestra verdad. cada uno de nosotros damos Estamos nuestro abiertos. punto de vista. Estamos abiertos a que la Ellos gente son nos los que diga. están tomando, incluso por eso también a una persona que es
de la Coparmex, que también tiene algunos de los datos, por eso quisimos también llamarle y que nos diera pues el punto de vista de lo que es el empresario. Entonces, de esta manera pues tenemos ya pues prácticamente 4 puntos de vista de lo que está sucediendo en el país, y yo creo que eso es muy recomendable. Ya usted en su casita y usted de acuerdo ya a lo que esté pensando, toma la decisión y pues sabe qué es lo que está haciendo. Dice Darío Montoya, qué sarcasmo. Dedíquense a informar, no se adelanten, su opinión es valiosa, pero todo cambio tiene sus consecuencias, pues por eso lo estamos diciendo, es lo que estábamos comentando. Ojalá, señor, que todo esto, después de todo este relajo, haya justicia, que no haya impunidad y que no se queden, que bueno, ya se normalizó el abasto de gasolina y ahí se quedaron las cosas, porque seguramente van a estar, además tiene temporalidad todo este operativo, o sea, no van a poder estar los 4,000 militares resguardando los ductos, volando los helicópteros los 365 días del año, o los drones vigilando los ductos. No esperemos detenidos. Recuerden también que la campaña del señor presidente fue muy clara: perdón y olvido. Bueno, se supone que ya entonces ahora yo entendería que está cumpliendo sus promesas. En efecto, va a perdonar. Tú tienes ahí comentarios, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Va a perdonar. No, son los mismos igual. Okay. No, pero va a perdonar ese tipo de situaciones. Porque, a ver, y va a ser muy interesante. Yo entiendo que él se refería a la gente del campo, a la gente que realmente en un estado de necesidad cae en este tipo de actividades ilícitas. Yo así tomo el discurso del presidente, pero mientras no presente a alguien de cuello blanco responsable. No, pero además va a ser muy interesante cuál va a ser el programa integral para las comunidades, porque el delito del huachicol está socializado, es decir, hay comunidades enteras que viven del huachicol. Incluso hace menos de un mes vimos cómo una patrulla militar fue agredida con un palo por parte de pobladores, pero además estos pobladores, cada vez que hay un operativo, ya sea de la policía o del ejército, ponen como escudos humanos a mujeres y niños. Claro. O sea, no va a ser muy fácil. Entonces, a ver cómo le va a hacer el gobierno federal para atender ese problema junto con el gobierno del estado de Puebla. Y otra vez surge, porque no ha habido información sobre el accidente en el que pereció Moreno Valle y su esposa. Sabemos que esas investigaciones tardan meses, pero sería bueno que se diera alguna información, y la tesis de que si no fue accidente, si el huachicol tuvo algo que ver en ese sentido. Aquí también Jesús Camacho Calderón nos manda saludos. David Morales, Darío Morales dice saludos desde Puente Moreno, Veracruz, donde se comen las mejores barbacoas y mariscos del comercialote. Qué bárbaro eres, Darío, aprovechas todo, Pues a ver si manda una barbacoa. Oye, de veras, cáete por acá con la barbacoa, y ya no te digo mariscos, una barbacoa, ¿verdad? Estaría muy bueno, ¿no? Eso como para el día 2 de febrero, bueno, él va a tener que hacer los tamales. Así es, Darío, muchas gracias por tu comentario. Ros Quintal también nos da el agradecimiento porque le comentamos en torno a lo que pueda hacer con su hijo, que es discapacitado. Muchas gracias. Francisco Lerdo Portillo dice: hola, muy buenas tardes, saludos, se nos manda por aquí. Cervantes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué, amigo? Porque si no me pones en contexto se me va el avión. También aquí Abraham García dice: las unidades deportivas como Laguna del Coyol, bueno, está en reparación. Laguna de Lagartos, Deportivo El Hoyo, están en total obscuridad y ni una patrulla se da su vuelta, está peligroso. Lo hemos dicho incansablemente. Yo no sé qué piensan las autoridades municipales con respecto a lo que es esa unidades situación. Deportivas, las echan a perder, no vuelven al mantenimiento y los dejan en el abandono. Mita Ortiz dice: buenas tardes, qué agradable ver a los profesionales informando. Muchísimas gracias, Mita. Pues algo más que quieras decir, Rogelio. No, nada, yo creo que, para que vean que no somos anti-AMLO, yo creo que este programa de becas para discapacitados que hoy pone en marcha el presidente me parece muy loable, y además se mete en lugares que hay nanita. Y digo hay nanita porque son lugares, va en vehículo terrestre, 5 horas hasta Tlapa de Comonfort Guerrero, uno de los municipios más pobres del país, pero también una zona donde se ha registrado una gran actividad delictiva. Es una zona pues amapolera. Esos programas creo que nadie le va a ir en contra. Claro que todos no, se los apoyamos. Me parece que ahí se ve un cambio en el... Arrancaron también ayer el apoyo a estos jóvenes emprendedores. A los jóvenes emprendedores. Aquí hay una futura tutora. Bastante muy bien, así es. A los empresarios creo que el llamado, hace falta que Morena empate un poquito más con los empresarios. Platicaba ayer con un empresario de la tortilla y me decía: no sabemos aún, no nos han dicho bien,
¿Qué onda? Se nos hace A mí me parece bien que mandan un chavo el gobierno federal podría pagado parecer para que tú le un enseñes. contrasentido. Todos los días está el presidente dando la cara, pero ¿dónde está su gobierno? ¿Dónde está su gabinete? Porque yo creo que hay cuestiones que hace falta comunicación, ¿no? Abajo. Y porque además las conferencias... Como que todo el mundo está esperando que en la mañana salga toda la información y no hay, no, hay algo abajo que no está conectando. Que Me eso decía fue este lo que pasó empresario, en esta oye, crisis. a mí me interesa tener a 1 o 2 chavos en mis empresas aprendiendo, capacitándolo, el gobierno le va a 3,600 pesos, en una de esas yo hasta le aviento algo más, va a tener seguridad social pagada por el gobierno. No, o sea, pero está además bien, me llama la atención, lo pero la importante de este información no está programa, llegando, lo no está importante de este llegando. programa es que tú lo capacitas. Si ese chavo, porque hablamos de chavos porque son hasta los 29 años. De hasta 19 a los 29 ajá. años. No, Ese ¿qué pollo chavo, hay? si, no, ya no cabes. Lo traté de escribir, pero me Ya, votó ya no cabes. el año de nacimiento me votó. De hecho, debe 5,000. Lo que pasa que estos chavos, si en un momento determinado hay algunos que te resultan muy buenos para la actividad, tú te puedes quedar con ellos como empresa. Claro. O sea, ya tú lo... El apoyo va a ser durante 12 meses y al final la Exacto. idea es que haya tanta buena onda entre el tutor, el empresario, el chavo Y que se te tú quede, todavía chavo, vete Parece a que trabajar. ese es un programa toral. muy excelente. Muy bueno. ¿Y Pero, sabes qué? pero Muy tú vas con bueno. los empresarios y te dicen, pues lo he escuchado, o sea, no ha bajado aún nadie con seriedad, porque también tienes que mandar con los empresarios una persona que sepa bien y les explique y que ellos le entren, porque el empresario también se puede sentir, a ver, ¿a quién me vas a mandar? ¿No? Tampoco te voy a permitir que me mandes a mí. Ah, no, 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 pero aquí, no, aquí el empresario empresario es el que va a captar a estos chavos, va a ver, o sea, porque tampoco te vas a llenar de personas que no quieran realizar una actividad. Como O sea, Rogelio y yo, capaz que mañana estamos pidiendo. no, a ustedes definitivamente yo no los quiero aquí. Nosotros de hecho Yo veníamos sé hoy que- con Araceli. Les quiero decir que ellos no entran en este programa por ninguna circunstancia, ya están fuera de Un acto todo de pecado. racismo estamos sufriendo. Un acto de Sí, discriminación. no, manito, bueno, Discriminación. bueno, No, tú no, puedes no. entrar al programa de adultos no, mayores. ya no, todavía De no, adultos todavía no, mayores. todavía no, O porque el mío es sería de 68. discapacidad, entonces, porque Mental, mental. No, él es 68. ¿no? No, es que mira, yo pensaba que era los 60 años, no, es 68 para las personas, ay, ya que se me está cayendo, para las personas que no tienen todavía el de los 60 y más. Si no, si vas a entrar apenas por primera ocasión es hasta los 68 Hasta años. los 68 Así años, es. entonces... Pero insisto, todavía son me programas faltan muy 30. buenos. Ah, no, claro, por falta supuesto. aterrizarlos más en la base del empresario de piel que está ahí en su negocio, en la tortillería, en la claro, maderería. claro. Yo creo que falta enviar ahí a gente Y es, que les es diga, muy bueno, "Éntrenle, es muy bueno. éntrenle". Ojalá y la mayor parte de los jóvenes nos daría mucho gusto que aprovecharan esto, Claro. porque es una forma de que, tú sabes, yo comentaba algo, ya cambiamos de tema totalmente, pero ya nada más para concluir, tú sabes que hay muchos jóvenes que salen de la universidad y realmente todavía no agarran la onda y dicen, tengo un año de gracia como para poder ver en qué me acomodo. En ese año de gracia pueden acomodarse y salir verdaderamente capacitados. Yo te puedo decir que aquí en la empresa, pues yo sí tengo jóvenes en estos momentos todavía que sí se están capacitando, los tengo aquí en capacitación y la verdad es que siento que el trabajo que se ha hecho ha sido bueno, salen bien, saben lo que van a hacer y yo creo que eso es una Vale la pena excelente labor, ¿no? que esa información fluya de Claro. manera más transparente, más clara, Claro. y que esos programas realmente lleven Así es. a cabo su cometido, ¿no? Son Así programas es. interesantes. Gracias, Al contrario. Javier, como siempre, muy acertado, aunque digan que no, pero sí, se te quiere. De repente. De repente se te no, de repente me desconecta, De ¿no? repente te O sea, desconectas, eso de pero decir estás- que a la Comisión Federal le bajemos, sí Ahí estás un Le poquito dejemos mal, de pero pagar bueno, impuestos para que no Rogelio, como roben el siempre, dinero. muchísimas Gracias, gracias. La Araceli. verdad es que el tener esta plática con ustedes, la verdad siempre me llena de mucho confort porque sé que están enterados de todo lo que son los temas y que pues en un momento determinado, bueno, pues pueden tener algunas tendencias, pero entre los tres la armamos bien. Gracias Así a es. todos ustedes por Gracias. estar con Gracias, nosotros. buenas tardes. Los dejo con las finanzas y Lorenzo Martínez, que nos va a hablar también del problema que se está generando en nuestro país. Adelante, Lorenzo. Y me